Bolivia declara a la embajadora de México persona no grata. Le dan 72 horas para salir del país. El gobierno de Bolivia, encabezado por Yanín Áñez Chávez, declaró persona no grata a la embajadora de México en dicho país, María Teresa Mercado, y le dio 72 horas para abandonar el país. Esto luego del conflicto diplomático que protagonizaron ambas naciones en días pasados. Además de la funcionaria mexicana, la mandataria Áñez Chávez hizo lo mismo con la encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, para quienes también aplica el plazo de las 72 horas. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que instruyó a la embajadora Mercado a regresar para México, para resguardar su seguridad e integridad. La dependencia adelantó que la Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el cambio de cargo es de carácter político, pues dijo que la embajadora Mercado siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional. Contextualizando, Evo Morales renunció al cargo forzado por las Fuerzas Armadas y abandonó el país el 10 de noviembre en un contexto de disturbios en las calles y acusaciones de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, en los que resultó vencedor. Permaneció asilado hasta el 12 de diciembre en México y desde entonces se encuentra en Buenos Aires. Tras el incidente del viernes, el sábado la Embajada de México en Bolivia denunció que además del cerco policial, ahora vigilaban su sede con drones. Por su parte, en todo este conflicto de Bolivia contra México, también existe el Bolivia contra España, ya que también protagoniza un conflicto que tiene como origen el 27 de diciembre, cuando las autoridades acusaron a funcionarios de la Embajada Española de haber tratado de acceder ese mismo día en automóviles de la sede diplomática de forma clandestina y junto a individuos encapuchados y presuntamente armados a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Esa residencia acoge alrededor de una decena de personas, a las que el gobierno boliviano acusó ante la justicia de varios delitos. Entre ellas se encuentran antiguos ministros de la etapa del expresidente Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo. Al día siguiente, el sábado, un portavoz del gobierno interno de Bolivia hizo responsable del incidente al propio jefe del Ejecutivo español, el líder socialista Pedro Sánchez, actualmente en funciones. Le pidió que asuma su responsabilidad y acusó de estar cogobernando con Podemos, partido al que calificó de agitadores académicos, que quieren ir a Bolivia a hacer colonialismo de complicidad criminal. Actualmente el gobierno español es provisional. Sánchez y el jefe de unidades, Podemos, el izquierdista Pablo Iglesias, acordaron el 12 de noviembre pasado formar un gabinete de coalición en el caso de que el Parlamento otorgue su confianza al líder socialista para repetir como jefe del Ejecutivo, cosa que aún no ha ocurrido. También el sábado, el ministro de Gobierno Interno de Bolivia, Arturo Murillo, anunció que pedirá que cambien a los diplomáticos de la Embajada de España en La Paz, por haber tratado de facilitar la fuga de un exministro, Evo Morales. A todo esto, diversos personajes de la política mexicana se han pronunciado. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter oficial, escribió lo siguiente: reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y a su causa en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición política exterior de nuestro país. El gobierno de México lanzó un comunicado al respecto. Comunicado número 463. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. El gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982,
y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que considera que esta decisión es de carácter político. España también se pronunció sobre la expulsión de algunos miembros de su gabinete. El Ejecutivo español, que hasta ahora había mantenido una actitud de suma cautela, ha decidido responder, en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interno de Bolivia, con la expulsión de 3 funcionarios de la Embajada de Bolivia en Madrid, que también deberán salir de España en 72 horas. Se trata del encargado de negocios, Luis Quispe Condori, del agregado militar, Marcelo Vargas Barral, y del policial Orso Fernando Ovitlas Siles. España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar a nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias, señala el comunicado difundido el lunes por la tarde del gobierno español. España exige que el actual gobierno interno de Bolivia reconozca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación. El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos, quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía. Bolivia, señores. Previamente a todo esto, la presidenta interna de Bolivia, Yanine Áñez, había justificado la decisión de su gobierno, alegando que este grupo de representantes de los gobiernos de México y España han lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. En una comparecencia en el Palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que había decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntos diplomáticos encapuchados y armados. Subrayó la conducta hostil, refiriéndose a estos funcionarios, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar, subrayó Áñez. Esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho
de asilo. Ahora lo importante, ¿qué piensas de esta decisión de la presidenta interna de Bolivia? De expulsar a la embajadora de México y a 2 diplomáticos españoles, ya que asegura han abusado y atropellado la soberanía de su país. Tenlo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia.